Este flashback está especialmente realizado y dedicado para Lucas Barro, de México para Argentina. Flashback. Smallville. Smallville es una serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente de 2001 a 2011, contando con un total de 217 episodios divididos en 10 temporadas. La serie fue producida por Alfred Gough y Miles Millar y se transmitió por la cadena de televisión de WB de 2001 a 2006 y de CW de 2006 a 2011, respectivamente. Trama. La trama comienza en un pequeño pueblo de Kansas, Estados Unidos, llamado Smallville. De manera inesperada, comienza a caer una lluvia de meteoritos que cambiaría la vida de sus habitantes para siempre. Entre los escombros y el caos, los granjeros Jonathan y Martha Kent encuentran a un niño dentro de una nave espacial, al cual deciden adoptar y criar como su hijo, dándole el nombre de Clark. Clark Kent crece descubriendo que tiene habilidades que lo hacen diferente. Es más fuerte, más rápido y más resistente que cualquier humano. Con el tiempo, empieza a cuestionarse quién es realmente, mientras oculta su naturaleza, tratando de llevar una vida normal, enfrentándose a las dificultades de la adolescencia, el amor y la amistad. En su camino, Clark salva de un accidente al joven empresario Lex Luthor, con quien formaría un fuerte vínculo de amistad. Aunque esta relación parece sólida, la obsesión de Lex por los secretos de Clark y su creciente ambición los llevan por un camino oscuro que transforma su afecto en rivalidad, traición y manipulación. El amor también se hace presente en la vida de Clark. Desde pequeño, sentía una profunda atracción por Lana Lang. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! La chica inalcanzable de su escuela. Sin embargo, a pesar de que su amor pudo consumarse, su relación estaba marcada por secretos y tragedias. En el proceso, Clark conoce a Lois Lane, una joven intrépida e irreverente que poco a poco se convierte en alguien fundamental en su vida. Pero la lluvia de meteoritos también provocó que Smallville se convirtiera en el epicentro de sucesos extraños y muchos de sus habitantes desarrollaron habilidades inexplicables, convirtiéndose en amenazas para su comunidad. Clark asume el deber de proteger a los inocentes, mientras enfrenta su propia lucha interna para comprender sus poderes y limitaciones. A medida que la serie avanza, las respuestas sobre su origen van emergiendo. Clark descubre que no solo es un simple humano con dones especiales, sino un sobreviviente del planeta Krypton. Su verdadero padre, Jor-El, le dejó un legado y una misión: convertirse en el protector de la humanidad. Sin embargo, aceptar su destino no es fácil, ya que la carga de responsabilidad, la pérdida de sus seres queridos y su constante lucha contra enemigos poderosos ponen a prueba su espíritu. Clark Kent comienza a asumir su rol como un símbolo de esperanza, adoptando una identidad secreta y protegiendo a su población desde las sombras. Cuando el momento llega, Clark finalmente descubre su identidad, entendiendo que el sentido de su vida no solo se trata de descubrir de dónde proviene, sino de quién decide ser. Así, se determina a proteger a la humanidad entera, dando paso al nacimiento de Superman, el hombre de acero. Personajes. Clark Kent, interpretado por Tom Welling, un adolescente con habilidades sobrehumanas que aprende sobre su origen extraterrestre y su destino en el camino a convertirse en Superman. Lana Lang, interpretada por Kristin Kreuk, el interés amoroso inicial de Clark y una de las chicas más populares de Smallville. Lex Luthor, interpretado por Michael Rosenbaum, hijo del multimillonario Lionel Luthor, parcial amigo y enemigo de Clark, en proceso a convertirse en un villano. Chloe Sullivan, interpretada por Allison Mack, la mejor amiga de Clark y periodista del periódico escolar The Dorch. Lois Lane, interpretada por Erica Durance, prima de Chloe y posterior interés amoroso de Clark.
Lionel Luthor, interpretado por John Glover, padre de Lex y líder de Luthor Corp, con un pasado muy turbio. Martha Kent, interpretada por Annette O'Toole, y Jonathan Kent, interpretado por John Snyder, padres adoptivos de Clark, quienes le enseñan valores y lo ayudan a entender su destino. Curiosidades. Clark Kent nunca usó el traje de Superman en la serie debido a que sus creadores estaban enfocados en desarrollar la trama de su proceso. En cambio, nuestro protagonista usaría en la mayoría de los episodios ropa con los colores del icónico disfraz. El personaje de Chloe Sullivan fue creado para la serie, pero debido al gusto y aceptación de los fanáticos, se incorporaría de manera oficial en los cómics de DC a partir de 2003. Durante la serie, varios personajes de la Liga de la Justicia aparecieron, como Green Arrow, Aquaman, Flash y Cyborg, dando pie a la tendencia de los multiversos que hasta el día de hoy sigue siendo un éxito en series y películas. El legendario actor de Superman de los 80s, Christopher Reeve, tuvo una participación especial como el Dr. Virgil Swan, un científico que le daba información a Clark sobre su origen kryptoniano. Datos nada gratos. En 2018, Allison Mack se vio involucrada como una líder de la secta NXIVM, dedicándose a reclutar mujeres con fines perversos. En 2021, fue sentenciada a 3 años de cárcel, pero salió en 2023 con libertad condicional por 3 años más. Se dice que Christine Crook fue quien la reclutó. Lee Thompson Young, el actor que interpretó a Cyborg, fue encontrado muerto en su apartamento de Los Ángeles, California, en agosto del 2013. Todo indica que Thompson, a sus 29 años, se suicidó de un disparo en la cabeza. Espero que este flashback te haya gustado, Lucas. Fue hecho para ti y por ti. Recuerden darle like, suscribirse, compartir y comentar. Me gustaría poder seguir realizando videos con dedicatoria especial a mis suscriptores. Soy Odiseo Martínez. Hasta la próxima, mis nostálgicos del presente. Really?